Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo anterior os mostré cómo realizaba un cuelgamóvil a ganchillo o crochet. Dicho cuelgamóvil tenía dos pequeñas florecillas que lo decoraban y os comenté que en un próximo vídeo os iba a mostrar cómo había realizado dicha flor. La flor en concreto es esta. Y como lo prometido es deuda, aquí os traigo este vídeo que espero apoyéis con muchísimo amor. Así que dicho esto, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. ¡Mua! Bueno, pues aquí tengo estos restos de dos ovillos de lana. He elegido estos dos tonos claros, amarillo y crema, porque creo que con los tonos claros se aprecian mejor las puntadas. El fabricante aconseja tejer con un gancho de 4,5, pero yo voy a usar este un poco más pequeño de 4 milímetros. Comienzo haciendo un anillo mágico que no es otra cosa que un entrelazado con mis dedos. Sujeto la unión que hace las dos hebras que se cruzan y meto el gancho por medio del anillo. Tomo hebra y hago un punto o cadena que aprieto bien. Así tal cual. Y comienzo a tejer puntos bajos pasando el gancho por dentro del anillo. Y haré un total de 5 puntos bajos. Este es el cuarto y quinto punto. Ya tengo mis 5 puntos bajos. Y ahora tiro de esta hebra del comienzo y cierro por completo el anillo. Una vez he cerrado el anillo, coloco el gancho por el primer punto que hice y hago un punto deslizado para cerrar el anillo. Ahora levanto una cadena, corto la hebra, saco la hebra de la lazada y aprieto bien. Y de esta hebra del comienzo tiro bien fuerte para cerrar por completo el anillo. Y ya tendría lo que será el centro de la flor. Bien, ahora elegimos el punto que más nos guste. Yo voy a elegir este, que ha sido el último que tejí. Por él meto el gancho, tomo la hebra del otro color, que es la que va a formar los pétalos, y hago una cadena y aprieto bien. Y ahora continúo levantando 2 cadenas más, tomo lazada. Esta primera cadena que he hecho me sirve como primer punto de 4 puntos altos que va a llevar cada pétalo, ¿vale? Este sería el primero y ahora meto por el mismo hueco. Todas las hebras las pongo por arriba del gancho para que se vayan tapando conforme voy tejiendo. Este sería mi segundo punto alto. Vuelvo a meter por el hueco. Tomo lazada y este sería mi tercer punto alto. Tomo lazada, meto por el hueco. Vuelvo a tomar lazada y este sería el cuarto punto alto. Ahora hago 2 cadenas más y estas 2 cadenas las voy a sujetar en el siguiente punto bajo que hicimos del centro. Estos hilos, como he dicho, lo puedes ir escondiendo conforme tejes o lo mismo lo puedes cortar de primera.
Meto el gancho por el siguiente punto, coloco todas las hebras arriba del gancho para que se vayan cubriendo. Y aquí lo que hago es un punto deslizado. Este punto deslizado lo aprieto bien. ¿Vale? Y aquí tendríamos lo que sería el primer pétalo de la flor. Ahora vuelvo a levantar 2 cadenas, tomo hebra y este será mi primer punto alto del segundo pétalo. Meto por el mismo hueco, tomo hebra y hago el segundo punto. Tomo hebra, lo meto por el mismo hueco, tomo hebra y hago mi tercer punto alto y aquí hago el cuarto punto alto del segundo pétalo. Levanto 2 cadenas más y estas 2 cadenas las engancho en el siguiente punto bajo del centro. Tomo hebra y cierro el punto deslizado. Y aprieto bien el punto deslizado. Ahí. Levanto 2 cadenas, tomo hebra y hago el segundo pétalo, el segundo punto alto del tercer pétalo. Levanto 2 cadenas más y ahora sí, todas estas hebrillas que tengo por aquí del comienzo, del centro y de los pétalos las voy a cortar ya. Ya se han ido guardando durante 3 pétalos, ya este restito lo corto y ahora sí sigo con el cuarto pétalo. Meto por el siguiente punto bajo y hago un punto deslizado. Aprieto bien el punto deslizado y levanto 2 cadenas. Tomo hebra y lo metemos por el mismo punto bajo. Y así es como voy a hacer los 4 puntos altos de este cuarto pétalo. Este es la última. Hago 2 cadenas y lo meto por el quinto y último punto bajo del centro. Hago el punto deslizado y ajusto bien. Levanto 2 cadenas, que es nuestro primer punto alto, y hago 3 puntos altos más en el mismo punto bajo. Este es el cuarto y último punto alto de los pétalos. Hago 2 cadenas y estas cadenas las engancho en el primer punto que cogimos para el primer pétalo. Aquí. Tomo hebra. A ver que se me ha quedado un ganchadillo. Ahora tomo hebra y cierro el punto deslizado. Ajusto bien. Y ya puedo cortar la hebra. Saco la hebra y aprieto bien. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si ha sido así, me lo hagáis saber en la cajetilla de comentarios. Apoyen el vídeo con vuestros likes y compartan para que así pueda llegar a más personitas que pudieran estar interesadas en este vídeo tutorial. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para no
perderos futuros proyectos. Os mando muchos besitos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo.